Shalom. Saludos, hermanos y amigos. Hoy estamos aquí como cada semana para presentar algún aspecto de este título que tenemos acá arriba, Besorat Olam, en hebreo. Es un pasaje, una frase del libro de Revelación, Apocalipsis, que significa la buena nueva eterna o el mensaje eterno, o como se ha traducido comúnmente, el evangelio eterno. Bueno, pues lo que estamos tratando ahora respecto al reino del Mesías y del Padre es parte de ese evangelio eterno, de esa buena noticia eterna, Besorat Olam. Hoy vamos a la lección que hemos titulado Un gran obstáculo para entrar al reino. Entonces, pues, perdón, hay una pregunta envuelta en este tema que es una pregunta de vida o muerte. Una pregunta de vida o muerte. Pero vamos a ver en la escritura donde aparece esa pregunta. En cierto caso, cuando el Mesías estaba en su ministerio terrenal acá en Jerusalén y en otras áreas de Israel, se le presentó cierto joven, un muchacho joven, un hombre joven, judío obviamente, y le hizo una pregunta. Y este relato muy breve que nos presenta la escritura nos enseña una gran lección en cuanto a entrar al reino. Hemos estado hablando todas las semanas, por cierto tiempo, respecto al reino eterno, ¿verdad? El reino del Mesías y después el reino del Padre, que eso viene más tarde. Pues vamos a ver qué nos dice la escritura. Vamos a leer en Marcos capítulo 10 verso 17. Y dice, al salir Yahoshua, o sea, y Yeshua, como le llaman otros, o Jesús, nosotros preferimos el título, el nombre más antiguo de todos. Al salir Yahoshua para seguir su camino, después de haber estado en cierto lugar, un hombre llegó corriendo e hincándose ante él, como era costumbre, hincarse, o sea, arrodillarse delante de los rabinos, de los grandes rabinos, hincándose ante él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta de vida o muerte. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Supongo que otras personas en el presente siglo estarán quizá haciendo la misma pregunta, ¿verdad? Aquel joven era uno de los gobernantes en Israel en el siglo I. Todo esto sucede en el siglo I de lo que llaman la era cristiana, ¿verdad? La era común también se llama. Era uno de los gobernantes en Israel y por lo tanto tenía grandes posesiones, tenía riquezas y sobre todo ocupaba un cargo de gran responsabilidad. No dice exactamente cuál era, pero se sabe por otros detalles. Este muchacho, hombre había visto el gran amor del Mesías por los niños. Había visto el gran cariño que manifestaba este gran maestro. ¿M? este, Hacia los niños que le traían a menudo a su presencia. Y por eso él lo trató así, de gran maestro, o maestro bueno. Bueno, más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues el corazón de ese muchacho seguramente ardía de amor por el Salvador y por ese gran maestro que tenía al frente. Sentía deseos o sea, se evidencia por esa conversación que él sentía deseos de ser discípulo de ese gran maestro. Ciertamente se había conmovido profundamente por las enseñanzas de este maestro, ante quien él presenta esa pregunta. Y como dice el texto que ya leímos, corrió detrás de él hasta que lo alcanzó y le hizo esa pregunta tan importante. Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Gran pregunta. En su respuesta,
Vamos a ver ahora la respuesta del Mesías. Perdón, en su respuesta el Mesías le estaba pidiendo que tomara algo en serio, algo que debía de tomar él en serio para, como respuesta a su pregunta. Ahora yo pregunto, ¿por qué el maestro, porque le habló de los mandamientos, ¿verdad? Pero lo vamos a leer ahora en Marcos 10:19. Pero la pregunta antes de leer el texto es, ¿por qué enumeró solamente los mandamientos relacionados con el prójimo y no enumeró, que son los últimos seis de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y no enumeró, no mencionó los cuatro primeros mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con el Padre Celestial? Vamos a leer el pasaje. Marcos 10:19. Ya sabes los mandamientos. ¿Eh? El maestro sabía que este hombre joven, ¿sabe? Como judío que era, él ya conocía los mandamientos. Y le responde así, ya sabes los mandamientos. Entonces los enumera. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, o eso vendría siendo como no robar. Honra a tu padre y a tu madre. Le citó solamente esos mandamientos. Y no le cito los primeros cuatro que tienen relación con el Padre. ¿Por qué? Vamos a verlo según consultamos la Sagrada Escritura. Bueno, delante de nosotros está la pregunta de vida o muerte que mencioné al principio. ¿Qué haré para ser salvo? En otras palabras también se puede decir qué haré para ser eternamente salvo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Fue como él hació la pregunta. Y en su respuesta, el Mesías le dijo que la obediencia, ese es el punto importante, a diferencia de lo que enseñan muchos maestros cristianos hoy, el Mesías mismo ¿m? Le hizo ver que le dijo que la obediencia a los mandamientos, perdón, de Yahweh era necesaria para él si quería obtener la vida eterna. Y citó varios de los mandamientos que aparecen en las tablas de la Torá, ¿verdad? De la ley, que muestran el deber del hombre para con sus semejantes. O sea, esto es lo interesante aquí. Los primeros cuatro mandamientos son relativos al deber del hombre. Cuando decimos el hombre, quiere decir la humanidad, el hombre y mi mujer. El deber del hombre para con el Creador. Ahora él citó solamente los mandamientos que tienen que ver con el deber del hombre hacia sus semejantes. Así que en ese requerimiento, el Mesías tocó el punto que afectaba el corazón de ese muchacho, porque el Mesías, conociendo los pensamientos de las personas, sabía lo que había ahí, el egoísmo y la codicia. Seguramente vio ahí, no, no lo dice así la escritura, ¿verdad? Pero es obvio por la respuesta y por los resultados de ese diálogo. El egoísmo y la codicia estaban en el corazón de ese muchacho. Por eso fue que él le habló de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Porque este muchacho como judío al fin era quizás bastante estricto, digamos, en la observancia de los primeros cuatro mandamientos que tienen que ver con la relación con el Padre. Eso, ningún judío tiene problema con eso. Pero a él le tocaba confrontarse con los últimos seis mandamientos que tienen que ver con la relación del ser humano con su prójimo. Ahora, vamos a ver la respuesta del muchacho. Acá en la escritura tengo Mateo 19:20 y Lucas 18:11 y 12. Vamos a leer primero Mateo. El joven contestó, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? O sea, los últimos seis mandamientos, honra a tu padre, a tu madre, etcétera. Ya ustedes lo conocen. Los últimos seis de los 10 mandamientos. Él dice, todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Ahora, vamos a leer Lucas, antes de proseguir. Lucas 18:11 y 12. Dice, el fariseo, este es otro caso, pero para relacionarlo. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera. Fariseo, un judío de los más estrictos en la observancia de la Torá, y oraba de esta manera, dice, Elohim, te doy gracias
que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, porque al lado de él había un judío también, pero que era publicano, o sea, trabajaba en cobrar los impuestos para Roma, y por eso los judíos odiaban a los publicanos, aunque eran judíos también. Y el verso 12 dice, ayuno 2 veces a la semana. ¿Es importante el ayuno? Sí, pero ese no es el tema ahora. Y doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Es importante dar diezmo para el templo? Sí, pero ese no era el tema ahora. Eh, Vamos a proseguir, pero antes del próximo verso, tengo unas notitas aquí que quiero compartirles. El joven contestó, todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Por lo tanto, el conocimiento de la ley, el conocimiento de la Torá, aun siendo judío, este hombre era externo y superficial. Se nota por este diálogo. Según él, había conservado un carácter intachable, según él. Ciertamente pensaba que su obediencia habría sido sin tacha. ¿No? Pero el maestro, el gran maestro que él consultó, lo miró con amor y le señaló una deficiencia en su observancia a la ley divina. Y la deficiencia de este hombre que seguramente observaba bien los primeros 4 mandamientos de los 10, no observaba bien los últimos 6 o algunos de los últimos 6. No amaba a su prójimo como a sí mismo. Amaba sus riquezas. O sea, eso no lo dice así de claro la Biblia, ¿verdad? Pero eso se deriva de la respuesta del Mesías y de todo ese diálogo. El muchacho no amaba al prójimo. A él lo que le interesaban eran sus riquezas y su posición social y todo, todas sus posesiones, ¿verdad? Vamos a ver el punto 4 en mi bosquejo. Siendo o sabiendo lo que había en su corazón, el Mesías le dio un consejo para llenar su vacío espiritual. Consejo difícil, pero eso era lo que él necesitaba en ese momento. Marcos capítulo 10 verso 21 dice. Entonces Yahoshua lo miró con amor a este hombre joven y le dijo, porque le había preguntado, ¿qué más me falta? Y el Mesías le dijo lo que le faltaba. Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Wow. Ah, ¿qué clase de requerimiento le presentó el Mesías, verdad? Pero es que este muchacho necesitaba eso, o sea, eso era su problema, el amor a las riquezas. Él necesitaba amor al prójimo, que es más importante que el amor a las riquezas. Necesitaba luego seguir al Mesías, por eso le dijo primero. En otras palabras, él está diciendo, deshazte de tu amor al dinero y a las riquezas, y entonces puedes venir y seguirme a mí. ¿Ok? Y aunque no está en este pasaje, o en esta parte del estudio, en otro pasaje, el Mesías habló de tomar su madero y seguirlo. Este muchacho no había tomado su madero, el madero del Mesías, que llama a todo el mundo la cruz, ¿verdad? Que ahora se sabe que no era una cruz así en forma de la cruz romana, sino un palo, un malo, un madero. Era la costumbre. Perdónenme. Debe tomar su madero y seguirme. En otro pasaje también lo dijo. Ahora, debía estar dispuesto este hombre a dejar su avaricia y convertirse en un discípulo del Mesías. Esa es la conclusión, o sea, ese es el meollo de este diálogo, de este encuentro entre este muchacho judío y el Mesías, también judío, pero un gran maestro judío, Yahushua. Ah,
Vamos a leer ahora Marcos 10, verso 22. Cuando él le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces ven y sígueme, sigue diciendo el verso 22. Pero, pero al oír esto, se apenó el muchacho y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. O sea, ahí es donde está el dato de que era un hombre rico, a pesar de que era joven, era rico. Porque se fue, o sea, porque tenía muchas posesiones y fue triste porque él dijo, "Pues, ¿cómo puede ser que me despoje de mis posesiones, de mis riquezas y las reparta a los pobres para entonces cualificar para el reino?" No le gustó esa, esa solución, ¿verdad? O esa respuesta, más bien, del Mesías, no le gustó. Y se fue, triste. Su posesión era abundante, o sea, sus riquezas, su posición social era elevada. Y esos dos factores, la posición de riquezas y la posesión de una posición social elevada, eso eran los factores que controlaban su vida. Eso era lo que influenciaba su vida para el mal que suplantaba a el Todopoderoso Yahweh. Por lo tanto, su adoración como judío que era falta, o sea, falta, le faltaba algo, no era completa. Hermanos, las cosas materiales de este mundo eh, pueden llegar a absorber todos nuestros intereses. Esto es actual. O sea, esto sucede hoy también. Cuando uno tiene pues, una posición elevada o influencia o etcétera, o riquezas, pues eso puede influir para en nuestra conducta y puede ser un impedimento para entrar al reino. Así que rechazó el ofrecimiento de la vida eterna, el muchacho del que estamos leyendo, ¿verdad? Él rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y él preguntó por la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cuando el maestro se lo dijo lo que él debía hacer, no los demás, él, entonces se fue triste y no dijo nada. No dijo, no puedo hacer eso, pero no lo dijo, pero lo demostró al irse triste, ¿ok? Este hombre amaba el mundo, amaba las riquezas, amaba su posición social, ¿verdad? Y seguramente amaba el reino también, pero amaba más lo otro. Así que muchas personas que profesan guardar los mandamientos del Padre Celestial están haciendo la misma cosa hoy, ¿ok? Tienen otro ídolo. Hay algunos que son religiosos, sí, van quizás a una iglesia, sí, pero tienen un ídolo. No es el mismo para todos, obviamente. Para algunos será eso, el amor a las riquezas. Para otros es otra cosa, el amor a algo que también está prohibido, etcétera. Entonces, hermanos, conocemos el gran obstáculo que detiene a muchas personas de aceptar el reino del Mesías. Y fíjense que estoy hablando de cristianos en esto último que dije, estoy hablando de que cosas que se dan entre cristianos también, entre creyentes, gente buena. Mm, Pero no niegan o no se apartan de algo en su vida que les perjudica y que les impide entrar al reino. En algunos casos son cosas graves, en otros casos son cosas más sencillas. En algunos casos simplemente puede ser un rencor que tiene contra otra persona. Hay cristianos que tienen, pregunto, hay algunos cristianos que tienen incluso odio hacia otro hermano. Yo no lo sé, pero he oído decir por ahí que sí, de las personas, ¿verdad? Que se hablan unos de otros. Sí, todo eso puede ser un impedimento para entrar al reino. Ahora vamos a leer Marcos 10, versos 23 y 25. Dice, entonces Yahoshua miró alrededor, siempre estaba rodeado de gente, miró alrededor suyo y dijo a sus discípulos, cuán difícilmente
entrarán en el reino de Yahweh los que tienen riquezas. Y añadió en el verso 25, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Yahweh. Válgame. Y algunos tratan de suavizar esa exageración, ¿verdad? Que dijo el Mesías ahí, diciendo, no, que el ojo de una aguja no se refiere a una aguja literal, sino se refiere a una puertecita pequeña que había en la puerta de entrada a Jerusalén. O sea, la puerta de entrada a Jerusalén era una puerta gigante, pero había una otra puertecita pequeña que, que las personas que iban caminando para entrar, pues, pasaban por ahí, pero un camello no podía pasar por ahí. Esa es la explicación que algunos predicadores dan. Y no digo que esté mal, solamente digo que es una posibilidad, pero hay otra posibilidad, y es que el maestro, el Mesías, le gustaban las hipérboles. Y eso que está diciendo es una hipérbole. ¿Eh? Una hipérbole, ¿qué quiere decir una hipérbole? Una exageración, pero que se usa en la retórica, ¿verdad? En el habla, en las predicaciones y demás, para enfatizar un punto. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Yahweh. Si era imposible que un camello pasara por esa puertecita pequeña que dicen que había y que le llamaba el ojo de la aguja, pues eso quiere decir que es imposible para un rico entrar al reino de Yahweh. Claro, que hay que hacer, hay que hacer aclaraciones, ¿verdad? Eso no necesariamente implica que todos los ricos o que ningún rico puede entrar al reino de Yahweh. ¿No? Esto que él dijo es una afirmación generalizada, general, hiperbólica inclusive, ¿verdad? Exagerada. Lo que quiere decir que si generalmente, no siempre, los ricos se adhieren tanto a sus riquezas y a su fama o a su, qué sé yo, a su vida de lujos, etcétera, que no les interesa la cuestión del reino. Eso no entran. Pero hay ricos que sí se interesan en el reino y van a entrar porque no ponen sus riquezas como un ídolo, como lo principal en su vida, sino que ponen al Creador como lo principal en su vida, y los hay. Eso entran al reino, ¿verdad? No hay que tomar la hipérbole esa de manera tan literal. Pero bueno, eso no, esa cosa de quién entra y quién no entra, el que sabe de eso es el jefe de allá arriba, el gran jefe del universo, ¿verdad? El dueño del universo. Ese es el que sabe. Hay muchos predicadores, algunos predicadores que se pasían en decidir quiénes van a entrar al reino y quiénes no. Hermano, a mí nunca me pregunten eso porque yo no sé quiénes van a entrar al reino y quiénes no. Solo sabe el juez de allá arriba. Hace poco un hermano en cierto sitio que estaba visitando me preguntó, ¿qué usted cree de si un hermano está así, así y describió una situación? ¿Qué va a pasar con él? Y yo tuve que contestarle, apenado yo, porque no me gusta contestar así, pero le dije, hermano, yo no soy juez. Este, Así que nunca juzguemos a otro. ¿Qué le va a pasar? Ah, que como es un idólatra, va para el infierno, se va a perder. Cuidado con eso. Nadie lo ha nombrado a usted juez de los seres humanos, ¿verdad? Ni a mí tampoco. Así que yo no contesto ese tipo de preguntas. Bueno, pues esas palabras asombraron a los discípulos. ¿Ah? Se les había enseñado que porque pasa que en el judaísmo de aquel tiempo se circulaba, vamos a decir, la enseñanza de que los ricos eran ricos. ¿Sabe por qué? Porque eran los favoritos del cielo. Este contexto tiene sentido lo que está diciendo el Mesías. Circulaba esa idea. ¿Por qué este es rico? Es el favorecido del cielo. Por bendiciones del cielo que son ricos. Entonces, la afirmación del Mesías en este caso echa al suelo esa idea, ¿verdad? Que creo que ahora no existe, no, nadie piensa así, pero en aquellos tiempos había muchas personas que pensaban así. Ellos mismos, los mismos discípulos esperaban recibir riquezas y honor y gloria y poder en el reino del Mesías.
Y aunque quizás van a tener eso cuando entren al reino, pero no es lo que ellos esperan ahora. Esa es la diferencia, ¿verdad? No estoy diciendo que no vamos a heredar poder, gloria, honra y quizás riquezas en el reino del Mesías. No negamos eso, pero tampoco lo ponemos como nuestra meta o como nuestro deseo, como lo que queremos que se nos diga y se nos enseñe sobre eso. No, no, no. Eso es muy diferente, la acción a la imaginación. Ok, punto 7 es mi bosquejo. Ahora sí tengo una pregunta, ¿cuándo se convierten las riquezas en un problema serio que bloquea el camino del reino de los cielos? Ya más o menos lo hemos dicho, pero queremos verlo en la Sagrada Escritura. Marcos 10:24 dice, los discípulos se espantaron de sus palabras. Cuando él dijo eso de que acabamos de leer, los discípulos se espantaron, se asustaron. Pero ¿cómo es eso? Me lo imagino preguntando, ¿no? Pero Yahushua dice, volvió a decirles, hijos, cuán difícil, ahora no dijo imposible, cuán difícil es entrar en el reino de Yahweh los que confían en las riquezas. ¿Eh? Él no dijo los que tienen riquezas. Él no dijo cuán difícil es entrar en el reino de Yahweh a los que a los que tienen riquezas. No dijo eso. Dijo cuán difícil es entrar en el reino de Yahweh a los que confían en las riquezas. Ese es el meollo, ¿verdad? De toda esa, del análisis de esa situación de este muchacho. Ahora, Salmo 62 verso 10 dice, si se aumenta la riqueza, no pongan el corazón en ella. Miren qué buen consejo. El Salmo, uno de los salmos, ¿verdad? Que están en la Biblia, capítulo 62 o Salmo 62 verso 10. Es bueno que se lo aprendan. Si se aumentan las riquezas, o sea, si por lo que sea usted llegó a hacerse rico, no ponga el corazón en esa riqueza. Ese es el consejo, buen consejo del Salmo, del salmista, ¿verdad? Y hay algo más. En Lucas, capítulo 12 verso 15, otra vez el Mesías enseñando a sus discípulos. Cuidado, le dice, Lucas 12:15, cuidado porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Wow. ¿Qué les parece? Eso es sencillo, pero es un poco difícil para algunas personas digerirlo, ¿verdad? A algunos les gusta tener grandes casas, fastuosas, grandes automóviles o lujosos automóviles, que cuestan muchos, muchos, muchos miles de dólares. Y lanchas y botes o barcos, lo que sea, incluso algunos, aún creyentes, tienen un avión, etcétera, motoras y cuantas cosas hay por ahí que la gente considera deseable, ¿verdad? Bueno, pues no hay nada malo en tenerlo. La advertencia es esta, cuidado, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea que por más bienes que usted tenga, más riqueza que usted tenga, no va a entrar por eso al reino. Al contrario, difícilmente entrará al reino si usted pone su confianza en sus riquezas. Difícil. Tampoco dije imposible, porque el maestro, como lo dijo, fue así. Difícilmente entrarán al reino los que ponen su confianza en las riquezas. Wow. Ahora los discípulos se estaban dando cuenta de que ellos mismos estaban incluidos en esa amonestación. ¿Mm? Las palabras del Salvador revelaron probablemente el propio anhelo secreto de algunos de sus discípulos. Por lo menos de uno de ellos sabemos que fue así. ¿Quién fue ese? Por lo menos de uno de ellos sabemos que le gustaban las riquezas, el dinero. Y por eso, aunque no sería quizá, de hecho no sería la única razón por la que traicionó al maestro, estoy hablando de Judas, ¿verdad? No sería la única razón, habría otras, pero una de las razones era que él era
amante del dinero, al punto de que lo dice la escritura ahora, lo que voy a decir ahora, no lo digo yo, sino que lo dice el Evangelio, uno de los evangelios, que él era ladrón, Judas, robaba traía, ¿verdad? O robaba del fondo de dinero que iban acumulando el Mesías y sus discípulos para poder vivir, subsistir, comer y beber y poder predicar la buena noticia del reino. Entonces, pues, la palabra del Salvador revelaron probablemente el mismo anhelo secreto de poder y de riquezas que tenían algunos de sus discípulos y como dije ya, al menos Judas fue así. Así que hermanos, las posesiones materiales son buenas, no hay nada malo en sí mismo, en sí, ¿verdad? Tener posesiones materiales, pero esas posesiones materiales asumen valor, pero importante, cuando se utilizan para el bien de los demás y para la gloria de Yahweh también, ¿verdad? La tendencia general, o por lo menos de muchos ricos, es el yo, para mí, ¿qué hay para mí? Y eso es lo malo, ¿no? Pero si usted tiene riquezas, y cuando digo riqueza no quiero decir necesariamente que usted tenga 10 millones de dólares. No, puede ser $1,000. Puede ser un dinero que le dan a usted para que usted ayude al prójimo. Entonces, ¿qué usted hace con ese dinero? Pues lo usa para ayudar al prójimo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que se puede utilizar bien las riquezas o lo que sea mucho o poco lo que uno tiene, se puede utilizar bien si se utiliza para ayudar a otras personas y también para la gloria de Yahweh, el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Ninguna posesión material debe ser nuestra deidad, para empezar, porque hay gente que tiene las riquezas como su deidad, o sea, como dicen ellos, como su Dios. ¿Ok? Vamos a notar ahora la exclamación de los discípulos cuando escucharon esto y veamos cómo superar este serio obstáculo, porque este es el tema de hoy, un obstáculo para entrar al reino. Y es esto de lo que estamos hablando. Vamos a leer ahora Marcos, capítulo 10 versos 26 y 27. Ellos, los discípulos del Mesías, cuando él dijo eso, se espantaron aún más y decían, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Yahoshua los miró y les dijo, fíjense en esto. Ellos preguntan, ¿quién podrá ser salvo si las cosas son así? Entonces Yahoshua los miró y les dijo, para los hombres, nosotros, es imposible, pero para el Todopoderoso no. Para Yahweh todo es posible. Qué lindo eso, hermano. Y vamos a leer lo que dice en Mateo, capítulo 6 versos 19 al 21. Vamos a leer, dice, no acumulen tesoros en la tierra. Un buen consejo que nos dio. No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y los ladrones socavan y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban. Porque donde esté tu tesoro o su tesoro de ustedes, en plural, allí estará también su corazón. Wow. En estos días, hasta voy a decir brevemente una noticia que está circulando en Puerto Rico en estos días de una señora, obviamente no se pueden mencionar nombres, una señora perdió $11,000 en una trampa que le hizo un delincuente por ahí, en términos de comprar, ¿cómo se llama? Comprar taquillas, ¿no? Ellos le llaman tickets, boletos para la entrada en un sitio, en ciertos sitios donde iba o va a cantar uno de los grandes, de los famosos cantantes modernos, este, en Puerto Rico, ¿verdad? Tampoco quiero mencionar nombres porque quizás no sea conveniente, pero esto es una noticia real de ayer y de hoy.
Y un individuo tramposo, pues se las arregló, no sé cómo, para venderle ciertos números de taquillas o boletos para entrar a ese concierto, que me parece que todavía está en el futuro, en el momento en que estoy grabando esto. Este, y resultó que era faturo todo el asunto, perdió $11,000. Y ella habló en la televisión y dijo, ah, yo quería complacer a mis hijos porque ellos querían entrar a ese concierto. Y hermanos, pero ¿cómo concuerda eso con la lógica y la sanidad mental? Gastar 11,000, no digo 11,000, gastar $1,000 en un concierto así para que por complacer a los nenes. Bueno, eso es un ejemplo moderno del amor a las cosas del mundo, ¿verdad? En este caso no tiene que ver con riquezas. Al revés, perdió ella parte de sus riquezas, o quizá todas, por amor al mundo, a las cosas mundanas. Porque muchas de esas canciones que cantan algunos cantantes por ahí, son pura basura, suciedad, vulgaridad. Entonces, eso es lo que le gusta a la gente, a mucha gente, no todos. Pues, entonces, cada cual paga por lo que tiene, ¿verdad? Por lo que quiere conseguir. Bueno, para el hombre, fíjense que es interesante que el Mesías dice que para el hombre no es imposible que un rico entre al reino. Eso es interesante porque él dijo, ellos preguntaron, ¿y si eso es así, quién se salva entonces? Y el Mesías le dice, para el hombre eso es imposible, pero no para Elohim, el Todopoderoso. ¿Ok? Porque para el hombre es imposible porque se adhiere, tiene la tendencia el hombre a adherirse a su tesoro terrenal, ¿verdad? Pero para Yahweh todas las cosas son posibles. ¿Cómo? Hasta ahí lo deja. Él no explicó por qué, ni cómo, ni cuándo, ¿verdad? Bueno, pero al contemplar el incomparable amor del Mesías, hermanos, para la humanidad, Saulo de Tarso más tarde dijo lo siguiente: las cosas que para mí eran ganancia, cuando estaba en el judaísmo fariseo, pues Saulo, el famoso evangelista mesiánico del siglo I, había sido judío fariseo primero. Y ahora, después de conocer al Mesías, dice, las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdidas por amor del Mesías. Y ciertamente aún considero todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento del Mesías Yahoshua, mi amo. ¡Wow! Esa era la fe de ese hombre. Shaul se llamaba. Ahora le dicen Pablo, ¿verdad? Gracias a las traducciones de la Biblia. Bueno, pues, hermanos, los verdaderos discípulos los verdaderos discípulos del Mesías no considerarán nada como suyo propio y como lo más importante en su vida. Los verdaderos discípulos se regocijan en considerarse a sí mismos como simples mayordomos, administradores o mayordomos de la multiforme gracia de Yahweh, de las bendiciones de Yahweh, mayordomo de las bendiciones de Yahweh. Y por la causa del Padre y del Mesías, que es el Hijo de Yahweh, eh, son siervos, los verdaderos. Estamos hablando ahora de los verdaderos discípulos del Mesías, son siervos de todos los hombres. Y el Mesías lo dijo en otra ocasión, el que quiera ser grande en el reino, tiene que hacerse pequeño, el más pequeño de los hermanos, vamos a decir, ¿verdad? No estoy parafraseando de memoria. Y así ese es el mensaje que tenemos para hoy. Creo que me queda uno o dos más temas relativos al reino y después espero seguir con otros temas diferentes. Aunque dije uno o dos, pero pueden que sean cuatro o cinco, porque yo los voy preparando y organizando, ¿verdad? En proceso, poco a poco. Bueno, pues hermanos, con esto vamos a despedirnos. Hasta la próxima semana en que estaremos trayendo otro mensaje, otro estudio más bien, eh, en este caso relativo al reino del Todopoderoso.
No quiere decir que es solamente el reino, sino hay muchas otras cosas y temas relativos o relacionados de una manera o de otra con el reino. Y en eso es que nos estamos explayando últimamente. Bueno, pues hasta la próxima entonces. Shalom.